Érase una vez un niño llamado José, hijo de un hombre llamado Jacob. José no era el único hijo de Jacob. De hecho, tenía muchos hermanos, 11 en total. La familia era numerosa, ruidosa y llena de historias, como cualquier familia. Pero José era especial. Jacob amaba profundamente a José, más que a todos sus otros hijos. No era porque José lo hiciera todo bien, ni porque fuera el más guapo, aunque lo era, sino porque era hijo de la vejez de Jacob, y también porque era hijo de Raquel, la mujer a quien Jacob más amaba. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas, así que, coge las palomitas de maíz, acurrúcate, y ven conmigo. Pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, deja tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. Un día, Jacob quiso demostrarle su amor a José de una manera muy especial. Mandó a hacer una túnica colorida, llena de colores brillantes, como un arco iris. Era una prenda hermosa, única en su clase. En aquella época, la ropa colorida era escasa y muy valiosa. Cuando José la usaba, parecía un príncipe, pero a los hermanos de José esto no les gustó ni un ápice. De hecho, empezaron a sentir celos. Imagínense, cada vez que veían a José desfilar con su colorida túnica, se les llenaba el corazón de ira. Notaban que su padre trataba a José con más cariño, y eso les dolía. Poco a poco, la envidia crecía en ellos como una mala semilla. Y aquí viene la parte más curiosa de la historia. José empezó a tener sueños extraños, pero misteriosos. Un día, se despertó emocionado y corrió hacia sus hermanos para contarles: hermanos, tuve un sueño. En el sueño, estábamos en el campo atando gavillas de trigo. De repente, mi gavilla se irguió, y las de ustedes se inclinaron ante la mía. Los hermanos lo miraron con los ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo que nos inclinaremos ante ti? ¿Qué te serviremos?, dijeron con ira en el corazón. Pero José continuó teniendo sueños. El otro día le dijo a otro: anoche soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez hasta Jacob se quedó pensativo. ¿Qué es esto? Hijo mío, dices que yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti. José no entendía bien el significado de esos sueños, pero una cosa sí sabía: eran sueños importantes, y por mucho que sus hermanos se burlaran de él y se enojaran, José los guardó para sí. Y Dios, Dios lo observaba todo, aun con tanta envidia, incluso con tantas miradas duras. El Señor ya estaba escribiendo una gran historia para José, una historia llena de desafíos, sí, pero también de propósito, milagros y promesas. Tras escuchar esos misteriosos sueños de José, sus hermanos se enfurecieron aún más. Esa túnica colorida que brillaba al sol, los sueños que le anunciaban que llegaría a ser importante, todo esto alimentó una oleada de ira y celos en sus corazones. Y esa combinación, hijos, es muy peligrosa. Un día, Jacob envió a José a los campos donde sus hermanos cuidaban sus rebaños. Quería saber cómo estaban sus hijos y sus animales. José, obedientemente, se puso la túnica y fue a buscar a sus hermanos. Después de caminar un rato, los encontró, pero cuando los hermanos vieron a José acercarse de lejos, ¿saben qué hicieron? Empezaron a planear algo terrible. Ahí viene el soñador, dijeron, acabemos con él, así no volveremos a oír esos sueños raros. Pero uno de los hermanos, llamado Rubén, tuvo compasión de él y dijo: no le haremos daño, solo lo tiraremos a un pozo. Planeaba regresar más tarde para rescatar a José sin que los demás se enteraran. Así que cuando José se acercó, le arrancaron la túnica colorida, la que su padre le había regalado con tanto cariño, y lo arrojaron a un pozo profundo. Estaba oscuro allí, hacía frío,
y José se quedó solo, asustado. Mientras José estaba en el fondo del pozo, los hermanos se sentaron a comer. Así es, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando vieron a un grupo de viajeros que venían de lejos. Eran ismaelitas, comerciantes, que se dirigían a Egipto con camellos cargados de especias y perfumes. Entonces otro hermano, llamado Judá, tuvo una idea. Oye, ¿por qué dejar que nuestro hermano muera aquí? Vendámoslo como esclavo, así ganaremos dinero y nos libraremos de él. Y eso fue lo que hicieron. Sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata. José, con lágrimas en los ojos, vio partir a sus hermanos, y los comerciantes lo llevaron a un lugar extraño y lejano llamado Egipto. Pero ahora los hermanos necesitaban ocultar lo que habían hecho, así que tomaron la túnica colorida de José, la mojaron en la sangre de un animal y se la llevaron a su padre Jacob, diciendo: encontramos esto en el camino, a ver si es de tu hijo. Jacob lo reconoció de inmediato y lloró amargamente, creyendo que José había sido asesinado por una fiera. Fue un momento muy triste para él. Mientras tanto, de regreso en Egipto, José fue vendido nuevamente, esta vez a un hombre muy importante llamado Potifar, quien era capitán de la guardia del faraón, el rey de Egipto. José era ahora esclavo, estaba lejos de casa, sin sus hermanos, sin su padre, sin su túnica. Pero ¿saben qué es hermoso? Dios estaba con José, incluso en una tierra extraña, incluso en medio del dolor. El Señor nunca lo dejó solo. José aún no lo sabía, pero Dios estaba preparando algo grandioso. Aun cuando todo parecía ir mal, el cielo seguía escribiendo una historia de esperanza. Tras ser vendido como esclavo, José fue llevado a la casa de Potifar, un hombre muy importante en Egipto. ¿Y saben qué pasó allí? José, aunque solo era un sirviente, empezó a destacar. Lo hacía todo con dedicación, alegría y un corazón lleno de amor a Dios. La Biblia dice que el Señor estaba con José, Génesis 39:2, y todo lo que hizo salió bien. Potifar se dio cuenta de esto y confió tanto en José que lo nombró cabeza de toda su casa. José se encargaba de todo: los sirvientes, la comida, los campos. Potifar ni siquiera se preocupó, porque sabía que José era fiel. Pero había un problema. La esposa de Potifar empezó a mirar mal a José. Intentó repetidamente convencerlo de desobedecer a Dios. Pero José fue fiel, dijo. ¿Cómo pude hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Un día, estando solos en la casa, ella intentó apresarlo por la fuerza. José huyó y huyó, pero ella retuvo su manto y, en su ira, le dijo una terrible mentira a Potifar. Ella dijo que José intentó agredirla, lo cual no era cierto, y aunque no había hecho nada malo, José fue arrestado. Lo llevaron a una prisión donde guardaban a los prisioneros del rey. Ahora imaginemos, José, que había sido vendido por sus hermanos, ahora estaba encarcelado sin ninguna culpa. Pero, ¿sabes qué es maravilloso? Aún en la cárcel, Dios seguía con José. La Biblia dice que el Señor le mostró misericordia e hizo que el carcelero, el director de la prisión, quisiera y confiara en José. Pronto, José se hizo cargo de los demás presos, ayudaba, organizaba y siempre estaba dispuesto a servir. Fue en esta prisión donde ocurrió algo increíble. 2 hombres del palacio, el copero y el panadero del faraón, también fueron arrestados. Una noche, ambos tuvieron sueños extraños y misteriosos. Al día siguiente estaban tristes, sin entender su significado. José se acercó y preguntó: ¿por qué estás triste? Ellos respondieron: hemos tenido sueños, pero nadie puede decirnos qué significan. Entonces José, con el corazón lleno de fe, dijo: las interpretaciones son de Dios. Cuéntame tus sueños. El copero contó primero la historia. Soñó con una vid con 3 sarmientos que brotaban y daban uvas, y exprimió el jugo en la copa del rey. José escuchó atentamente y explicó:
Dentro de 3 días volverás a tu puesto y servirás de nuevo al faraón. Entonces el panadero contó su sueño, llevaba cestas de pan sobre la cabeza, y los pájaros vinieron y se comieron el pan. José también interpretó: en 3 días serás ahorcado. Y todo sucedió exactamente como dijo José. Pero antes de que el copero saliera de la prisión, José preguntó amablemente: cuando regreses al palacio, acuérdate de mí. Dile al faraón que estoy aquí injustamente. El mayordomo prometió, pero tan pronto como se fue, se olvidó de José. Y el tiempo pasó, 2 años enteros. Pero Dios nunca olvida. Él tiene el tiempo justo para todo. Un día, el propio faraón, rey de Egipto, tuvo 2 sueños aterradores. En el primero, vio 7 vacas gordas saliendo del río, y luego 7 vacas flacas, que se comieron a las gordas. En el segundo, vio 7 espigas llenas y hermosas, y luego 7 espigas secas que se tragaron a las buenas. El faraón se despertó preocupado, llamó a todos los sabios de Egipto, pero nadie pudo explicar los sueños. Fue entonces cuando el mayordomo se acordó de José, corrió hacia el faraón y le dijo: Su Majestad, cuando estaba en prisión, conocí a un joven hebreo que interpretó mi sueño, y todo sucedió tal como él dijo. El faraón mandó llamar a José inmediatamente, lo sacaron de la prisión, lo afeitaron, le pusieron ropa limpia y lo llevaron ante el rey. El faraón contó los 2 sueños y José respondió humildemente: no soy yo quien interpreta, sino Dios. Él dará una respuesta de paz, con sabiduría. De lo alto, José explicó: los 2 sueños significan lo mismo. Vendrán 7 años de abundancia, con abundancia de alimento por toda la tierra, pero luego vendrán 7 años de hambruna, tan severa que todos olvidarán la abundancia. Entonces José, lleno de valor y fe, sugirió que el rey elija a un hombre sabio para que almacene alimentos durante los años buenos, para que el pueblo no pase hambre en los años malos. El faraón miró a sus funcionarios y dijo: podríamos encontrar a alguien mejor que este hombre, que tiene el Espíritu de Dios. Y allí, ese día, ante todo Egipto, José fue promovido. El faraón puso un anillo en el dedo de José, lo vistió de lino fino, le puso una cadena de oro alrededor del cuello y lo hizo viajar en un carro especial, gritando para que todos lo oyeran: este es el nuevo gobernador de Egipto. De prisionero, José pasó a ser el segundo hombre más importante de Egipto, todo porque Dios estaba con él y porque José nunca dejó de confiar en el Señor, incluso en los momentos más difíciles. Pasaron los años. Como había dicho José, Egipto vivió 7 años de abundancia, con abundantes cosechas de trigo, fruta, grano y alimentos. José, ahora gobernador, almacenó todo con sabiduría, llenando grandes graneros por todo el país. Era como si se estuvieran preparando para un invierno muy largo, y luego comenzaron los años de hambruna, no solo en Egipto, sino en muchos otros lugares. La comida empezó a escasear, la gente estaba necesitada, y se corrió la voz: en Egipto hay comida. Hay un hombre sabio que se preparó para la hambruna. En Canaán, donde vivía la familia de José, Jacob y sus hijos también pasaban hambre. Oyeron que había comida en Egipto y decidieron actuar. Jacob entonces les dijo a sus hijos: id a Egipto y comprad grano, para que vivamos y no muramos de hambre. Así que los 10 hermanos de José, excepto Benjamín, el menor, tomaron sacos y cestas y viajaron a Egipto. Y al llegar allí, los llevaron directamente ante el gobernador, el hombre poderoso que lo controlaba todo. Pero ellos no sabían que ese hombre era José. José, ya adulto, vestido con la ropa de un gobernador egipcio, con joyas, un collar y un anillo real. Estaba irreconocible, pero José, al ver a sus hermanos allí, inclinándose ante él pidiendo comida, supo al instante quiénes eran. En ese momento, el corazón de José latía con fuerza. Recordó los sueños que había tenido de joven,
de ver a sus hermanos postrándose ante él. Esos sueños se estaban haciendo realidad tal como Dios le había mostrado, pero José no les dijo quién era de inmediato. Primero, quería poner a prueba sus corazones. ¿Habían cambiado sus hermanos? ¿Seguían siendo los mismos hombres que lo habían arrojado al pozo y vendido? Entonces José comenzó a hacer preguntas, fingiendo que no las sabía. ¿De dónde es? ¿Tienes más hermanos? Ellos respondieron todo con sinceridad e incluso contaron acerca de Benjamín, su hermano menor, que se había quedado con su padre. José decidió que solo les daría comida si regresaban con su hermano menor. Quería ver a Benjamín, así que los hermanos regresaron a Canaán con sus costales llenos de comida, pero con el corazón apesadumbrado, porque tendrían que convencer a Jacob de que dejara que Benjamín los acompañara la próxima vez. Después de un tiempo, se acabó la comida, y Jacob, con gran tristeza, dejó que Benjamín se fuera con sus hermanos a Egipto. Oró para que Dios protegiera a sus hijos. Cuando José vio a Benjamín, se llenó de emoción. Tuvo que huir a llorar a escondidas. Amaba a su hermano, hijo de la misma madre, Raquel. Después de unas cuantas pruebas más, cuando José vio que sus hermanos estaban verdaderamente arrepentidos, que ahora se protegían unos a otros y cuidaban a Benjamín con amor, ya no pudo ocultar la verdad. Delante de todos sus sirvientes, José rompió a llorar a gritos, lágrimas de alegría, dolor y alivio. Sus hermanos estaban aterrorizados. Y entonces, con voz temblorosa, José dijo: «Yo soy José, tu hermano, el que vendisteis como esclavo en Egipto». Los hermanos quedaron atónitos. Se les encogió el corazón. ¿Se vengaría José? Pero José se acercó, con los ojos brillantes, y dijo algo tan hermoso, tan lleno de amor, que tocó el corazón de todos. «No estén tristes, no tengan miedo. Fue Dios quien me envió delante de ustedes para salvar vidas». Génesis 45:5. En lugar de ira, José ofreció perdón. En lugar de venganza, ofreció abrazos y lágrimas de reconciliación. Comprendió que todo lo que había pasado formaba parte de un plan mayor. Entonces José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, para que vinieran a vivir a Egipto, donde él cuidaría de todos ellos con gran amor. Los que lo habían vendido para Egipto ahora eran salvados por él. José ahora era más que un gobernador. Era un hombre que mantenía su corazón lleno de Dios, lleno de perdón, lleno de amor. Tras revelarse a sus hermanos, José lloró, los abrazó a cada uno y los perdonó de todo corazón. Aunque lo habían vendido como esclavo, aunque había sufrido tanto, José comprendió que Dios tenía un plan, y ahora, ese plan se cumplía ante sus ojos. Con alegría dijo: «Vayan a buscar a nuestro padre, traigan a toda nuestra familia, díganles que el gobernador de Egipto es José, hijo de Jacob». Los hermanos aún estaban un poco asustados. No esperaban tanto amor después de todo lo que habían hecho, pero el corazón de José estaba lleno de la gracia de Dios, así que no guardó rencor. Eligió el camino del perdón. Pronto, la noticia llegó a Jacob. Al principio, no lo creía. ¿Cómo podía José estar vivo? Pero cuando vio los regalos, las carretas y escuchó la historia de sus hijos, su corazón se llenó de esperanza. Dijo: «Basta, José, mi hijo. Sigue vivo, lo veré antes de morir». Así que Jacob, ya anciano, reunió a toda su familia, hijos, nietos, sirvientes, rebaños, 70 personas en total, y partió hacia Egipto. Fue un viaje largo y emotivo. Cuando por fin llegó el día del reencuentro entre padre e hijo, fue una de las escenas más hermosas de la Biblia. José corrió hacia Jacob y ambos se abrazaron con fuerza, llorando desconsoladamente. José no quería separarse de su padre. Después de tantos años separados, estaban juntos de nuevo. José le dio a su familia la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén, donde había verdes pastos y espacio para sus rebaños. Cuidó de su padre, hermanos, sobrinos y todos los demás con mucho amor,
alimento y protección. Nadie pasó hambre. Todos fueron tratados con dignidad y cariño. Pasó el tiempo. Jacob, ya muy anciano, reunió a sus hijos para darles sus últimas bendiciones y recordarles las promesas de Dios. Después, descansó en paz, rodeado de su familia. José lloró profundamente al perder a su padre y, con el debido respeto, llevó el cuerpo de Jacob para ser enterrado en la tierra de Canaán, junto con sus antepasados, como su padre le había pedido. Incluso después de la muerte de Jacob, los hermanos seguían temiendo que José se vengara de ellos, así que fueron a verlo y le dijeron: «Perdónanos, por favor, somos tus siervos». José, con un corazón lleno de bondad, respondió con algo que quedará registrado para siempre en la historia: «No tengan miedo, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien, para salvar muchas vidas». Génesis 5, 0 y 20. ¡Qué lección tan maravillosa! José continuó cuidando de su familia hasta el final de su vida, recordando siempre todo lo que Dios había hecho. Y antes de morir, José reunió a sus hermanos y les dijo: «Un día, Dios te visitará y te sacará de Egipto para llevarte a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. No lo olvides». Incluso viviendo en Egipto, José nunca olvidó la promesa de Dios. Sabía que Egipto era solo una parte del camino, pero que el pueblo de Dios tenía un destino especial, la tierra prometida. Así terminó la vida de José, un niño soñador, que se convirtió en gobernante, un hombre que perdonaba en lugar de vengarse, que amaba en lugar de guardar rencor y que confió en Dios en cada etapa de su vida. ¿Y saben qué es lo más hermoso? El mismo Dios que cuidó de José, también cuida de ti y de mí. Solo confía y sigue con fe.